Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes al público al que voy a ser dirigido este video. Me presento, mi nombre es Eduardo Villalón Cárdenas, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad de Celaya. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera, ya estoy por terminar, y se me pidió que contestara desde mi punto de vista 5 preguntas respecto al tema de lo que es la legalización de la marihuana. Antes de continuar, me gustaría comentarles que no soy el experto en el tema, más sin embargo me he instruido para este tipo de temas y igualmente no voy apenas a mitad de la carrera, entonces no tengo la formación profesional como tal de un médico, pero como les comento, más sin embargo, yo creo que todas las personas tenemos la obligación de estar informados respecto a este tema, investigar por nuestra cuenta, así como ustedes que ya están entrando a la etapa de lo que es ser universitarios. Esto es lo que conlleva, ¿no? Comenzar eh, a hacerse responsables de una educación más sólida, más profunda. Entonces, desde aquí se empieza, ¿no? Nadie es experto en el tema, mas sin embargo, esa es nuestra tarea como estudiantes y como el futuro del país. Estudiar y prepararnos para todo este tipo de temas porque realmente la sociedad y el país no se forma no solo de nuestras carreras, sino se forma de todo. Tenemos que saber de todo en esta vida y yo creo que todos los temas que involucran a una sociedad en general nos involucran a nosotros, entonces tenemos ese deber de informarnos respecto a estas situaciones. Y bueno, pasando a la primera pregunta, tenemos, ¿es benéfico la legalización de la marihuana para el país? Pues es una pregunta bastante compleja porque el tema es bastante complejo. El tema de la legalización de la marihuana es un tema que tiene que tener un aborde multidisciplinario que se debe abordar desde el punto de vista tanto político, sociológico, cultural, psicológico, salud pública, medicina, ciencia, historia. Eh, pero desde mi punto de vista, sería benéfico, pues sí y no. Como les decía, dependiendo desde qué punto de vista lo veamos o hacia quién está dirigido, ¿no? En este caso, nosotros que somos testigos y víctimas de lo que es la delincuencia que se vive en nuestro estado, que es Guanajuato, y en el país en general, sabemos lo que ha desatado la guerra contra el narcotráfico, lo que desata el narcotráfico, la violencia, estamos sumidos en el miedo, en la tristeza, en la violencia, ya no sabemos si salir a la calle es seguro o no. Nosotros que estamos en este ámbito de la medicina hemos visto en el hospital cómo ocurre cada caso que es indignante realmente. Pero entonces en este punto yo creo que es bastante positivo desde el punto de vista político y de seguridad pública. Es beneficioso porque considero que la entrada del mercado de lo que es la marihuana de manera legal eh, debería combatir lo que es la problemática del narcotráfico que es ilegal. Comparándonos con otros países que ya tienen la marihuana legal, por ejemplo Estados Unidos, otros países del sur de América, definitivamente sí es una manera de combatir. No acaba con el narcotráfico definitivamente, pero sí lo combate en manera de que las personas ya no van a tener que de manera ilegal adquirir estas sustancias, porque cabe destacar que en el país no estaba penado el consumo de estas sustancias, estaba penado el comercio y el transporte de estas sustancias. En México era legal, o es legal, el consumo de 0.5 gramos de cocaína y el consumo de 5 gramos de marihuana, pero si tú excedías del transporte de esta mínima cantidad de gramos, se te era enjuiciado como un narcomenudista, ¿no? Y entonces aquí entraban otras problemáticas de legislación política, ¿no? Que habían muchas injusticias, etcétera, cuando definitivamente las personas o las cédulas delictivas que se dedican al narcotráfico realmente los vemos operar como si nada, realmente cuando hemos visto que las drogas se acaben y todo esto, ¿por qué es? Pues por una mala gobernatura, ¿no? Y porque nosotros también como sociedad no nos hemos
aliado, unido en el combate contra, a veces quizá no sea contra el mismo narcotráfico, ¿no? Sino contra nuestro propio gobierno, que por lo visto es obvio, se les ha salido todo esto de su control de las manos, ¿no? Lo que es el manejo del narcotráfico. Y bien, entonces en este punto yo creo que es beneficioso y positivo, pero en el punto de lo que es la salud pública, definitivamente no lo es. Ya tenemos bastantes problemas con el uso con las toxicomanías en el país. Genera un problema muy importante y grande el consumo de tabaco y de alcohol. Y más sin embargo a esto se le adiciona el consumo legal de la marihuana, definitivamente no nos va a ayudar en mucho. Porque, como sabemos, la marihuana es una hierba natural, o hasta hace poco se sabía que era natural, ya tiene bastantes mutaciones en su genética para elevar sus concentraciones de una sustancia que es muy importante, el THC. Bueno, la marihuana tiene aproximadamente 450 componentes químicos, dentro de los cuales 60 aproximadamente se han determinado como psicoactivos. ¿Qué quiere decir? Que estos tienen una implicación en el sistema nervioso del organismo. Y entre ellos hay uno muy importante, que es el conocido delta 9 THC, que significa tetrahidrocannabinol. Este es el principal compuesto activo de la marihuana, y este en el organismo actúa como si fuera un neurotransmisor natural del organismo, más no lo es. Este actúa principalmente en los receptores cannabinoides del sistema nervioso. Hay dos receptores principales en el sistema nervioso: el CB1, receptor cannabinoide del sistema nervioso central, propio del sistema nervioso central; el CB2, que es propio del sistema nervioso periférico. ¿Y qué pasa con estos receptores cannabinoides? Pues bueno, estos principalmente se ven estimulados por un neurotransmisor que se llama anandamida. Y este neurotransmisor sí es natural. Entonces, ¿qué pasa con estos receptores que son endógenos del organismo? Pues bueno, el organismo está diseñado para producirlos y por lo tanto está adaptado al manejo de los mismos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos sustancias como lo que es la marihuana? La marihuana tiene este componente que es el THC, que una vez en el organismo actúa como si fuera un neurotransmisor análogo a la anandamida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este neurotransmisor estimula lo que es la actividad en la concreción de la memoria, en los patrones del sueño y en el alivio del dolor. Realmente se ha comprobado que sí, la marihuana sí es por el THC sí es un componente muy eficaz en el tratamiento del dolor como un analgésico, más sin embargo no es el único analgésico que se puede usar en el ámbito de las ciencias clínicas y médicas. Hay otras alternativas. La marihuana definitivamente no es realmente necesaria, ¿no? Ya yo creo que por lo que he visto es un pretexto para el consumo de la misma, pero definitivamente en ese punto de vista sí es muy eficaz en el tratamiento, en el manejo del dolor. Pero como les comento, hay otras alternativas, ¿no? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué pasa con esta actuación como neurotransmisor en el sistema nervioso? Pues bueno, estos son mensajes realmente anormales para el organismo. No son normales porque no es el neurotransmisor endógeno natural que el organismo produce en ciertas circunstancias. Entonces, ¿el cerebro qué va a hacer? El cerebro va a intentar compensar estos cambios por estos mensajes anómalos, por este neurotransmisor desconocido. Y entonces esto con el tiempo, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar daños cognitivos, que estos daños cognitivos pues son, en definitiva, no son positivos para la salud del organismo en nosotros, y entonces no va a dar concentraciones óptimas. Y la marihuana, pues bueno, se ha comprobado que provoca con el tiempo, bueno, actúa, uno de sus efectos adversos es provocar taquicardia y hipotensiones en el sistema cardiovascular. En el sistema respiratorio tenemos que va a provocar una broncodilatación y por lo tanto también
¿Cómo se consume principalmente la marihuana? Pues bueno, se fuma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fumamos? Al final de cuentas, estamos ingiriendo a nuestro organismo un producto de una combustión que no es para nada sana, entonces nos va a provocar alteraciones histopatológicas en lo que es el sistema respiratorio, y esto con el tiempo va a desencadenar otros problemas fisiopatológicos más importantes y graves. Igual esto va a tener una alteración en las hormonas sexuales porque tiene relación con los ejes del sistema cardiovascular, respiratorio y el sistema reproductor. Y bien, pasando a lo que es la segunda pregunta, dice, ¿qué consecuencias cree que traerá todo esto? Pues bueno, como les comentaba, desde el punto de vista o ámbito político y de salud pública, yo creo que sí es beneficioso. Desde el punto de vista cultural, social, realmente yo creo que nosotros los mexicanos no estamos tan preparados para este tipo de acciones, porque como lo hemos visto, ¿no? En las toxicomanías, como lo es el tabaquismo, el alcoholismo, se ha visto que no tenemos una cultura de control respecto al uso de estas sustancias. Ahora no me quiero imaginar con la marihuana, que crea más dependencia psicológica y biológica sobre el organismo. Entonces habrá que ver cómo el país maneja estas situaciones. Por ejemplo, se ha visto que diversos, hay factores que ayudan al control de esto, y ahorita lo veremos en la siguiente pregunta. Pero pues mientras tanto, ¿qué consecuencias traerá para, para lo que me compete un poco más a mí, que es lo que sería la salud pública? Pues bueno, pues sí nos trae varias consecuencias importantes. Entre ellas ya les expliqué más a grandes rasgos cómo funciona la interacción de los componentes psicoactivos de la marihuana en el sistema nervioso. Y pues bueno, en una etapa temprana, lo que nos va a implicar principalmente es un deterioro de la memoria a corto plazo. Esto se refiere a la memoria de los acontecimientos recientes. La marihuana realmente dificulta el aprendizaje, la retención de la información, y particularmente en tareas muy complejas. Y esto, ¿por qué se da? Realmente cuando nosotros, estadísticamente, el consumo de la marihuana, o la iniciación en el consumo de la marihuana, se da en la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasa con la etapa de la adolescencia? Bien, en la etapa de la adolescencia, nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal en esta etapa, en la adolescencia, está en pleno desarrollo y maduración. Esta área cerebral, ¿de qué se encarga? Bueno, principalmente se encarga de permitir evaluar las situaciones en las que nosotros nos encontramos en nuestro contexto fuera del organismo, en la toma de decisiones con juicio crítico. O sea, realmente requiere pensar, no solo decisiones a la ligera, son decisiones en las que se requiere la aplicación del intelecto, de la astucia. Por eso son decisiones de juicio crítico. También se encarga de evaluar las emociones y los deseos controlados. Y entonces, cuando alguien ingiere marihuana en estas etapas de la vida, realmente no tiene un control sobre todo esto que les acabo de comentar: las situaciones de las decisiones, principalmente las emociones y los deseos. Entonces se van a ver alterados, porque nosotros no vamos a tener una manera de controlar realmente todas estas alteraciones en el organismo. Y es como les comentaba, el sistema nervioso, el organismo va a intentar compensar estas acciones, y va a crear con el tiempo daños cognitivos. También tenemos que nos va a provocar reacciones lentas, disminución de la coordinación motora. También nos altera como les comentaba, la toma de decisiones en el juicio. Estadísticamente te hace propenso a estar expuesto a ciertas enfermedades de transmisión sexual, como lo que es el VIH, porque realmente, les comento, no tienes una toma de decisiones juiciosa. También provoca un aumento de la frecuencia cardíaca del 20 al 100% en elevación superior a lo normal, y esto puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco en personas principalmente que son vulnerables a esto, ¿no? Que tengan problemas cardiovasculares, que tengan sobrepeso, hipertensión, hipotensión, etc. Y también tenemos lo que es alteración en el estado de ánimo, estados de euforia, pasividad, y en dosis altas, ansiedad y paranoia.
que esto definitivamente no es positivo, tanto para el organismo ni para ti como persona a la hora de que tú actúes en la sociedad. Y dentro de los efectos a largo plazo tenemos que principalmente nos da un riesgo de adicción, que eso es muy importante. Los bajos resultados, también se ha demostrado que te da bajos resultados educativos, no te ayuda en la concentración realmente, te da un bajo rendimiento laboral, disminución de satisfacción de la vida. Al principio te vas a sentir quizá bien, pero ¿qué pasa cuando tú consumes marihuana? Quizá al principio te da buenos resultados, pero el organismo es tan sabio que cuando tú le das estimulaciones hormonales altera su homeostasis. Entonces el organismo, ¿qué dice? Dice, ok, entonces es tan sabio que dice, como tú ya me das las supuestas sustancias que necesito, que realmente, como les comento, no son las sustancias endógenas que el cuerpo necesita, naturales, porque no actúan de la manera eficaz como deberían hacerlo. Entonces el cuerpo dice, ok, entonces ya no voy a producir las hormonas o los neurotransmisores que necesito para que funcionen correctamente, porque tú ya me las das. Entonces, en el momento en el que tú dejas de consumir este tipo de sustancias que estimulan el sistema nervioso central, los principales neurotransmisores como glutamato y dopamina, el organismo va a dejar de producirlos. Entonces, en el momento que tú dejes de consumir estas sustancias, ya no vas a poder vivir realmente sin ellas, porque el organismo ya no las va a secretar de la misma manera. Entonces vas a crear una dependencia a este tipo de sustancias, y es donde vienen los problemas graves. También vamos a tener que nos va a provocar un problema respiratorio como tos crónica, bronquitis y riesgo de psicosis en personas vulnerables. Y pues esto solo para mencionar en un panorama general y básico, pero realmente implica más cosas. Yo como recomendación les diría que la marihuana no es algo necesario en nuestras vidas, casi como ninguna otra toxicomanía, como lo que es el cigarro y el alcohol. Realmente crean mucha dependencia, ¿no? Eso es lo peligroso de las sustancias. Quizá al principio no pasa nada, pero después viene el problema. A veces en estos problemas lo que no importa, quizá cuántas veces nos han dicho que esto te hace daño, no lo consumas, y sin embargo lo haces, ¿no? Pero la voz de la experiencia es la que habla. Yo en mi caso no tengo una experiencia propia sobre el consumo de toxicomanías, pero sí lo he visto, definitivamente lo he visto, y créanme, el uso de estas sustancias en un futuro van a estar muy arrepentidos, así que de preferencia, si no tienen necesidad, no lo hagan, porque no hace falta, no es necesario, y realmente crea con el tiempo repercusiones que son muy importantes en nuestras vidas. Y otra cosa que he visto, o sea, realmente la marihuana quizá no te dé problemas biológicos tan graves, pero yo creo que desde mi punto de vista el problema de la marihuana es que es el puente a otro tipo de sustancias psicoactivas más potentes, más graves, como lo que es la cocaína y otro tipo de drogas, ¿no? Que ya hay infinidad de drogas en el mercado que uno ya ni siquiera sabe para qué sirven, pero realmente ese es el problema de la marihuana. Yo le tengo mucho respeto a ese tipo de sustancias por lo mismo, porque quizá muchos en pro marihuana van a decir, no, la marihuana es necesaria. Justamente estaba viendo un video en la mañana y personas se justifican que la marihuana es necesaria para la concentración, para definir quién eres, y realmente yo creo que son palabras sin sentido, ¿no? Porque en qué momento el ser humano necesitó de otra sustancia o de algo ajeno a él para encontrar motivación alguna para su vida, ¿no? O para darle solución a sus problemas. Realmente es donde tenemos que aplicar nuestro intelecto, que es el desarrollo que nos va a ayudar a salir de cualquier problema. La marihuana y las toxicomanías definitivamente no son la solución ni la ayuda a ninguno de estos problemas. En mi recomendación es algo que no deberíamos consumir jamás, porque les digo, por algo se empieza. Entonces, el principal problema de la marihuana es que es el puente a otras cosas. La siguiente pregunta es, ¿gracias a esto las personas podrán consumirla más fácilmente? Pues sí, definitivamente sí, ¿no? El acceso a la marihuana de manera legal pues ya podrá ser más fácil. Entonces ya no tendrá que haber riesgo, ¿no? En el consumo en la adquisición de estas sustancias, y pues sí, obviamente va a ser más fácil la adquisición a las mismas, pero
Aquí es donde entra la política, ¿no? Aquí es donde entran otras cosas, la estadística. Por ejemplo, en el cigarro se ha demostrado que la privación de la publicidad de lo que es el cigarro ha disminuido importantemente de manera importante el consumo del tabaco. Más sin embargo, se hizo el experimento y del alcohol no ha sido el mismo caso, porque del alcohol no se ha reducido las campañas publicitarias del alcohol. En cambio, ahí no se ha visto una reducción en el consumo de alcohol porque sigue habiendo publicidad. Este es un aspecto interesante. Entonces, no sé cómo vaya a abordar el gobierno esta situación, pero si la legalizan, definitivamente debe haber campañas antipublicidad de la marihuana, del consumo. Debe haber campañas que hagan concientización sobre las repercusiones en la salud en el consumo de marihuana y de cualquier otra sustancia o droga legal. Entonces, quizás sí sea más fácil, pero les digo, deberíamos trabajar en campañas antipublicidad de este tipo de cosas. Que sí se legalice, pero a ayudar a fomentar una cultura antitoxicomanías. La siguiente y última pregunta es, ¿consideras que habrá un incremento económico en el país por la producción de cannabis? Yo creo que sí, pero aquí entra otra problemática, ¿no? Nuestro gobierno realmente, que eso es lo interesante del país, realmente si te pones a pensar qué es lo que va a pasar en el país, ¿no? Después de que realmente nos han demostrado que muchas veces el narcotráfico y la delincuencia manda más que el gobierno. Entonces, no sé cómo lo vaya a tomar este ámbito de la sociedad, pero sí, en definitivamente, pues si el gobierno sabe adaptarse a este tipo de sistemas, sí va a haber un crecimiento económico en la producción por la producción y comercio de la cannabis. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que se incrementó el comercio en una tasa anual del 120% y esto generó ganancias aproximadas de 200 millones de dólares al año. El problema es qué se hará con este dinero, ¿no? Hemos visto que nuestro gobierno no se caracteriza por el buen manejo de nuestros recursos, más sin embargo, pues habrá que ver, ¿no? Cómo funciona este sistema y yo tengo buenas expectativas sobre él, pero le digo dependiendo de qué punto lo veas. Y pues habrá que esperar, ¿no? Cómo funciona este sistema y esperemos que sea más positivo de la situación que ya vive el país actualmente, que es muy indignante y triste para nosotros los mexicanos. Y bueno, eso es todo, espero les haya servido de algo. Eh, Agradezco mucho su atención y les comento de nuevo, la marihuana no es necesaria en nuestras vidas y si es necesario, aléjense de ella, busquen ayuda profesional, psicológica, médica, infórmense. Yo creo que una de las mejores herramientas o armas que tenemos contra este tipo de problemáticas sociales, culturales, de salud, es la información. Infórmense, lean, eso es parte de nuestras responsabilidades como estudiantes y como el futuro de nuestro país. Seamos conscientes de la situación que vivimos en el país. Ya no somos unos niños, ya tenemos que hacernos responsables de nuestra educación, no solo de nuestra carrera intelectual, sino realmente en cómo aplicamos esa inteligencia, ¿no? En beneficio de nuestra sociedad y de nuestro país, para que en algún momento nosotros seamos, porque nosotros somos las personas que ahorita están haciendo esas leyes, antes estaban en nuestro lugar y eran el futuro del país. Ahora nosotros tenemos ese cargo, esa responsabilidad que en un futuro vamos a ser el futuro del país, entonces tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Tenemos que ver cómo se manejan estas circunstancias, porque en un futuro nosotros vamos a ver las consecuencias de estos actos, ya sean positivas o negativas. Entonces no nos queda nada más que prepararnos bien como humanos, como estudiantes, para así poder encontrar una solución y un correcto manejo a estas situaciones. Muchas gracias.